Gracias. Okay, bien. Bueno, pero vamos, como tenemos tiempo, ¿no? para hablar de estos vinos, vamos a hablar primero de un tema que creo que, a ver, me parece que es interesante. Es cierto que es algo quizás muy para los enófilos, si querés, ¿no? Pero no deja de ser algo que le importa a cualquier consumidor de vinos en la Argentina, aunque no conozcan al personaje del cual voy a hablar. ¿Se entiende? Porque el resultado de lo que él hace sí claramente es importante para todos. Salió el nuevo reporte, como él es inglés, obviamente se llama Special Report, ¿no? de vinos argentinos del 2025 de Tim Atkin. Y lo quiero destacar porque Tim es el tipo más consistente. Hay muchos reportes, informes, guías de vinos argentinos que se hacen anualmente, elaborados por expertos internacionales, que se suman a los premios, las medallas que a veces o vemos en las redes o escuchamos o qué sé yo. Y todo eso en algún punto suman información, cada uno aporta algo, pero también confunden. ¿No? Confunden porque llega un momento que, como todos lucen su logro como el mejor, claro, para el consumidor dice, pero si el mejor era el de al lado que acaba de decir que era el mejor, o sea, ¿no? ¿Cómo los dos son el mejor? Claro. O uno o es el otro, ¿no? O sea, como Messi es mejor que Ronaldo, no son los dos. Las hamburguesas de Rolo. Ahí está. El chiste de Rolo de ahí las está, hamburguesas. exactamente. Entonces, pero más allá de eso, yo quiero rescatar este informe anual que se puede comprar online. Esto no es ningún secreto. Cuesta 20 pounds, 20 libras esterlinas. Te puedes hacer mucho o poco, pero Tim le gusta más de 2.000 vinos argentinos y los tiene reseñados. Él viaja a la Argentina desde 1992. Lo cual significa que pasó más de la mitad de su vida profesional viniendo a la Argentina, ¿ok? Visitando, obviamente, viñedos y bodegas, con lo cual estuvo en los viñedos más altos, también en los más bajos. Por ejemplo, los de la costa, siempre decimos, la costa estás a nivel del mar. En Salta estás en el más alto, uno de los más altos del mundo, a 3.000 metros, ahí en Colomé. Estuvo en los confines de la Argentina. Jujuy, por ejemplo, es un confín, hoy por hoy, vitivinícola. Córdoba, ¿no? O en Sarmiento, en Chubut, o en Chapadmalal, como decíamos recién. Pero bueno, él es uno de los... El viaje a la Argentina es uno de los momentos más destacados de su agenda. Él hace reportes de otros países también, ¿no? Acordate, Inglaterra no produce vinos, pero es uno de los principales mercados del vino importado del mundo, ¿ok? Pero él espera con ansias que llegue su febrero para poder venir a la Argentina. Y en más de 30 años de venir para acá, te diría que debe haber venido, bueno, son casi 40 años, debe haber venido por lo menos más de 30 veces, ¿no? Y cada vez que viene se queda un mes y una semana o un mes, lo cual es mucho. Y bueno, obviamente hizo muchos amigos y siempre es un lugar que, según él, le deja una huella imborrable. Y hay algo que para mí tiene Tim que no tienen los otros, que es la argentinidad, ¿no? Que es para mí una característica diferencial, porque, a ver, hay muchos degustadores que vienen y degustan los vinos y escuchan para elaborar sus guías, sus informes, pero digo, tenés que tener algo más, tenés que interesarte, tenés que entender de dónde vienen y hacia dónde van. Tim Atkin es Master of Wine. Oh my gosh. Master of Wine es una entidad, no es solamente un adjetivo calificativo, no es un maestro del vino, más allá que es un maestro del vino, pero el Master of Wine es una institución muy prestigiosa en Inglaterra que obviamente legitima cualquier palabra que él diga de vinos, ¿no? ¿Okay? Entonces, otra cosa que me gusta de Tim es que él no trabaja para un medio, él mismo es el medio. O sea, vos pones en Google Tim Atkin y llegás a la página web de él. Claro. Con lo cual, él es el que viaja, él es el que viene, él es el que degusta, no un senior editor de turno, que claro, cuando trabajas para un medio a veces te cambian. Obvio. Che, bueno, ya no degustás más para Argentina, ahora degustás Italia. Y entonces todo lo que había aprendido esa persona de Argentina se lo tiene que guardar y dejárselo en su baúlcito del recuerdo, ¿no? Bueno, en este caso él elige y él viene. Y él elige si quiere rotar. Bueno, Argentina la sigue eligiendo. Y la verdad que gracias a todo eso puede entender nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque acuérdense que más allá de las técnicas de viticultura y de vinificación, hay una cultura. Y en la Argentina en 40 años cambió muchísimo todo, muchísimo. Y para entender lo que está pasando y el potencial que tenemos, la verdad que también hay que ver de dónde venimos. Estando acá y siguiendo los pasos de la industria de cerca es más fácil, por lo menos para mí es más fácil. Obviamente yo no hablo de Sudáfrica, no hablo de Italia, no hablo de España, porque estoy en Argentina y elijo quedarme acá. Y desde lejos se complica, pero él, que viene todos los años con las mismas ganas, recuerda que en su primera visita a Buenos Aires fue a un restaurante
antes de irse para porque cuando vienes a Argentina, en aquel momento solo entrabas por Buenos Aires, ahora él puede venir directo por Santiago y a Mendoza, claro, ¿no? y otras entradas. Pero él elige pasar por Buenos Aires. Hace casi 40 años llega a un restaurante y pide vinos, ¿no? Me trae vinos. Total, alguien pagaba, o le era barato para él. Entonces le trajeron un Trumpeter, un Pont Levec, una Verdin Angus, ¿no? Dos etiquetas conocidas de aquel entonces. Sí. Buen restaurante, eran los vinos, ponerle más caritos de la carta. Claro. Y dice, la verdad que se llevó una desilusión, ¿no? Porque eran todos muy anticuados, ¿no? Un poquito decepcionado. Así arrancó su camino por Argentina. Lo bueno es que no tiró la toalla y no se fue. Y entonces él, como nadie de los que vienen afuera, puede dar fe de todo lo que cambió Argentina en apenas 30 años, 35, ponele 40 si querés. Es Entonces, impresionante. porque no fue una evolución, son muchas evoluciones. Las bodegas te hablan de 4 revoluciones vínicas dentro del mismo periodo. Cuando pasa mucho tiempo, creo que en 100 o 200 años, va a tomar realmente dimensión lo importante que fue este despegue. Porque después los cambios que van a venir van a ser mucho más lentos. Claro. ¿Sí? No va a ser tan importante. Nosotros, y estoy hablando de esta mesa, y de los que nos escuchan, somos los testigos privilegiados de todos estos cambios. Y eso está espectacular. Entonces, bueno, él estuvo acá siempre siguiendo, más allá que vive en Londres, la verdad que siguió el vino muy, muy de cerca. Y es una de las personas que para él la diversidad y la calidad del vino argentino no tiene rival en ningún otro país. Y si él lo dice, hay que creerle, porque el tipo habla con conocimiento de causa. Obviamente sabe los desafíos que tiene este país. Como nadie también se interioriza de la política, de las costumbres. Pasó por todas, sin que le peguen de cerca. Él también vivió hiperinflación. Claro. Vivirla desde Londres es más fácil que quedándote acá, ¿okay? Un poquito, claro. Y cobrando en pounds era más fácil que cobrando en pesos. Pero no importa, él también venía y vivía eso. Entonces, algunos podrán objetar algún puntaje, ¿sí? Otros estarán festejando, ¿no? Porque bueno, Tim también reconoce el gran vino, pero lo importante, más allá del resultado individual de cada etiqueta, es el mensaje que deja este nuevo reporte de Tim, que se suma, repito, al de muchos otros, no es el único, ¿ok? Yo lo destaco por sobre los demás porque es el que me parece más consistente. Y entonces, no solo legitima la actualidad del vino argentino, sino que confirma el potencial que el vino sigue insinuando. Es cierto que parte de ese potencial se convirtió en presente, porque si vos siempre hablás en potencial, puede llegar a pasar esto, bueno, flaco, algún día que pase. Claro, bueno, sí. El vino argentino está pasando. Lo que pasa es que cada vez que pasa algo, de pronto se abren nuevas puertas y decís, wow, todavía tenemos mucho para mejorar y seguir avanzando. Es impresionante realmente. Entonces, la mejor manera de descubrir eso es viniendo, degustando, visitando, escuchando, tomando, lógicamente, riéndose, discutiendo también, quizás extrañando para él, y obviamente dejándose sorprender y permitiéndose asombrarse. El vino es una bebida noble que se comparte, y el productor busca eso, ¿no? Busca que la gente lo comparta y busca embotellar placer en el fondo más allá del vino. Entonces, los que hablamos de vinos tenemos un gran respeto por ellos, que obviamente también se traduce en admiración. Pero como el vino es vino, el mensaje tiene que ser claro. Entonces cada nota, cada puntaje, tiene que ser lo más preciso posible para que le sirva de herramienta al consumidor, que es en definitiva el destinatario de este tipo de información, de este tipo de informes. Por eso, a la hora de degustar un vino, hay que dejar de lado los sentimientos, pero no el respeto, lógicamente. Y para comprender ese factor X, porque los vinos los vinos están elaborados y uno puede practicar mucho para entender la concepción de la calidad, pero siempre hay algo distinto, ¿no? Antes de abrir la columna, Mary me decía, este vino es el que tomamos cuando fuimos a Mendoza. Le digo, sí, es uno de los que tomamos. Bien, Mary, hay una conexión emocional que no se puede explicar, lo llamamos el factor X, ¿ok? Entonces, los buenos vinos lo tienen, ¿sí? Y no hay que saber de vitivinicultura o de las características del terruño para darte cuenta, o de la influencia del clima de cada añada, o del método de elaboración y de crianza para poder apreciar esos vinos en plenitud y a entenderlos. Lo que sí hay que entender para sentir esa conexión y ese orgullo es la argentinidad. Y yo creo que Tim la tiene, y obviamente nosotros los que estamos acá también. Así que brindo por un nuevo reporte, que siga viniendo y que sigan así los vinos argentinos. Salud. Vamos, Fabri. Salud. Rico este vino.